Un soldado romano oró, y el cielo respondió por su nombre. ¿Qué vio Dios en Cornelio para mover el cielo y cruzar una frontera que nadie se atrevía a tocar? En Cesarea, un centurión que no era judío escuchó a un ángel decir: «Tus oraciones fueron escuchadas». Hoy verás la escena que cambió la historia, la casa de un gentil llena del Espíritu, y por qué eso revela una verdad que puede liberar tu visión de la gracia. Quédate hasta el final. Allí está la clave que muchos pasan por alto y que puede transformar cómo entiendes a quien Dios llama. Cesarea era una ciudad costera imponente, donde la autoridad romana se manifestaba en cada rincón. Allí residía Cornelio, centurión de la cohorte italiana, responsable de 100 soldados. Poseía respeto, autoridad e influencia considerable. Pero había algo en su interior que el mundo no alcanzaba a percibir. Mientras otros militares perseguían gloria terrenal y acumulaban riquezas, Cornelio buscaba sinceramente a Dios. Carecía de templo judío, no tenía sacerdote que lo instruyera. Su linaje no lo conectaba con el pueblo elegido, pero poseía algo que muchos religiosos de su época habían perdido: un corazón genuino ante lo divino. Las Escrituras testifican que Cornelio era devoto y temeroso de Dios con toda su casa. Practicaba la generosidad con el pueblo judío y mantenía constante comunión con Dios a través de la oración. Un oficial romano rendido al Dios de Israel. Imagina la escena. Un hombre acostumbrado a comandar legiones, arrodillado en la intimidad de su hogar, clamando por algo que ni siquiera comprendía completamente. Ayunaba, compartía sus recursos con los necesitados, no para obtener reconocimiento público, sino porque algo profundo en su ser anhelaba más. Anhelaba verdad. Anhelaba conexión auténtica con lo divino. El mundo observaba a un guerrero disciplinado, pero el cielo contemplaba a un adorador sincero. Cuando Dios examina el corazón humano, las vestimentas militares no importan. La ciudadanía no determina su favor. Solo importa la fe auténtica. Cornelio poseía esa clase de fe, una fe que estaba a punto de provocar una respuesta celestial sin precedentes. Él desconocía que sus súplicas ya habían sido registradas en el cielo, que en ese preciso momento algo extraordinario se estaba orquestando. Era aproximadamente las 3 de la tarde. Cornelio oraba como acostumbraba. La luz vespertina penetraba por la ventana, iluminando el espacio donde buscaba la presencia divina. El silencio era profundo, ese tipo de quietud que precede acontecimientos trascendentales. Entonces sucedió. Un ángel de Dios se le apareció. Las Escrituras relatan que Cornelio vio claramente en visión a un mensajero celestial entrando donde él se encontraba. No fue una experiencia difusa, fue real, tan tangible que el soldado, habituado a enfrentar peligros en batalla, se llenó de temor reverente. El ángel pronunció su nombre: Cornelio. Escuchar su propio nombre articulado por una voz celestial bastaba para estremecer a cualquier ser humano. Pero el mensajero no traía condenación, traía confirmación divina. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cada oración que Cornelio elevó en privacidad llegó directamente al trono del Altísimo. Cada acto de generosidad fue registrado con precisión. Cada búsqueda sincera de verdad conmovió el corazón del Creador. El cielo escuchaba atentamente y ahora respondía con acción concreta. El ángel proporcionó instrucciones específicas. Debía enviar hombres a Jope para llamar a Simón, que también se conocía como Pedro. Este hombre se hospedaba en la residencia de Simón el Curtidor, cuya casa estaba junto al mar. Nombre completo, apodo, dirección exacta, ocupación del anfitrión. Dios no deja espacios para la confusión cuando dirige a sus hijos. Cornelio no cuestionó, no debatió sobre la lógica del método, no permitió que la duda erosionara la instrucción celestial.
Cuando la visión concluyó, convocó inmediatamente a 2 de sus siervos de confianza y a un soldado devoto bajo su autoridad. Les relató todo lo acontecido y los despachó sin demora hacia Jope. La obediencia de Cornelio fue tan inmediata como genuina era su fe. Mientras estos 3 hombres avanzaban hacia lo desconocido, algo igualmente extraordinario se desarrollaba simultáneamente en otra ubicación, porque cuando Dios activa su plan, lo hace desde múltiples direcciones a la vez. Jope era un poblado costero situado a 50 kilómetros al sur de Cesarea. Allí se encontraba Pedro, el apóstol, hospedado en la residencia de un hombre llamado Simón, que trabajaba curtiendo pieles. Esta ocupación hacía a alguien ceremonialmente impuro, según las estrictas interpretaciones de la tradición judía. Sin embargo, Pedro ya estaba allí, un pequeño indicio de que algo estaba comenzando a cambiar en su comprensión. Pedro no tenía conocimiento alguno sobre Cornelio. Desconocía que 3 hombres se aproximaban con un mensaje celestial. No imaginaba que Dios estaba preparando una prueba radical para todas sus creencias sobre quién merecía escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero Dios conocía perfectamente el momento y estaba preparando el corazón del apóstol para el encuentro que redefiniría la historia del Evangelio. 2 mundos completamente distintos estaban convergiendo. Por un lado, un centurión gentil, buscador auténtico de Dios, obediente a la voz divina sin titubear. Por otro lado, un apóstol judío, testigo presencial de Jesucristo, portador del mensaje más poderoso jamás confiado a un ser humano, pero aún limitado por antiguas barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. La fe sincera de Cornelio ya le había abierto puertas en las dimensiones celestiales. Sus oraciones habían ascendido como memorial ante Dios. Pero ahora Dios necesitaba abrir puertas en la mente de Pedro, porque el Evangelio de Jesucristo no fue diseñado exclusivamente para un pueblo o una nación, fue destinado para todos. Esta verdad revolucionaria estaba a punto de ser revelada de una manera tan dramática que resultaría imposible ignorarla. Al día siguiente, cerca del mediodía, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a Jope, Pedro subió a la azotea a orar. Tenía hambre. Estaban preparando comida. Y fue en ese momento, entre el hambre física y la búsqueda espiritual, que Dios le habló. Pedro cayó en trance. Una visión lo inundó. El cielo se abrió y algo descendió, como una gran sábana sujeta por sus 4 esquinas que bajaba hasta la tierra. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, criaturas que la ley judía consideraba impuras, prohibidas, intocables. Entonces una voz resonó: «Levántate, Pedro, mata y come». La orden era clara, pero para Pedro era imposible. «De ninguna manera, Señor», respondió. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». 3 veces se repitió la misma escena. 3 veces la misma respuesta de Pedro, 3 veces la misma corrección divina: no llames impuro a lo que Dios ha purificado. No se trataba de comida, se trataba de personas. Pedro estaba aprendiendo en lo más profundo de su ser que Dios no hace acepción de personas, que la pureza no proviene del origen, sino de la transformación que Dios obra, que el Evangelio no tiene fronteras. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no son escuchadas porque no cumples ciertos requisitos religiosos? Cornelio tampoco cumplía los requisitos tradicionales, pero sus oraciones conmovieron el cielo. Déjame un comentario contando si esta historia te está tocando el corazón. Quiero leerte. Pedro seguía confundido, tratando de comprender el significado de aquella visión, cuando los 3 hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta de la casa, y el Espíritu Santo le habló directamente: «3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado».
Dios no solo dio la visión, sino también la explicación y la guía. Se aseguró de que Pedro supiera que era obra divina. No había lugar para la duda, solo para la obediencia. Pedro bajó. Se encontró con los hombres y escuchó la historia de Cornelio, un centurión romano, temeroso de Dios, visitado por un ángel con la instrucción de llamar a Pedro. De repente, todo cobró sentido. La visión, la sábana, los animales impuros. Dios le decía: «Ve a ese gentil, entra en su casa, predica el evangelio, porque mi gracia no tiene límites». Y Pedro, por primera vez, estaba dispuesto a cruzar la línea que dividía su mundo. Pedro no fue solo. Lo acompañaron algunos hermanos judíos de Jope como testigos, porque lo que estaba a punto de suceder era tan inédito, tan revolucionario, que era necesario que alguien lo confirmara. Caminaron hasta Cesarea y al día siguiente llegaron a casa de Cornelio. Cornelio los esperaba, no solo él, sino toda su familia, sus amigos íntimos, sus sirvientes, todos reunidos. Porque cuando uno experimenta algo celestial, no se lo guarda para sí mismo. Llama a quienes ama, lo comparte. Cuando Pedro entró, Cornelio hizo algo sorprendente. Se postró a sus pies para adorarlo. Un centurión romano, acostumbrado a recibir reverencia, se postró ante un pescador judío. Pero Pedro lo levantó de inmediato. «Levántate, yo también soy un hombre». El honor no era para él, sino para Dios. Entonces Pedro hizo algo que ningún judío fiel haría en aquel tiempo. Entró en casa de un gentil, se sentó y conversó con él. Ustedes saben que está prohibido que un judío se junte con alguien de otra nación o lo visite, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Por eso vine sin rechistar cuando me invitaron. En ese momento se derribaron dos barreras, la cultural que separaba a judíos y gentiles y la espiritual que hacía creer a algunos que Dios amaba solo a un pueblo. Pedro veía con sus propios ojos que el amor de Dios era mayor que cualquier tradición humana. Cornelio contó su historia, la visión, el ángel, la instrucción. Entonces dijo algo profundo: «Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decir». ¡Qué actitud! ¡Qué humildad! ¡Qué total apertura! Pedro miró a su alrededor. Rostros atentos, corazones preparados. Había llegado el momento que el cielo había orquestado, el momento en que el Evangelio de Jesucristo sería predicado por primera vez a una casa llena de gentiles, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría la historia para siempre. Pedro comenzó con una confesión que resonaría por toda la eternidad. Ahora comprendo que es verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta de entre toda nación al que le teme y hace lo que es justo. Palabras sencillas, pero revolucionarias. El Evangelio era para todos, sin excepción. Habló de Jesús de Nazaret, de cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, de cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro lo había visto todo con sus propios ojos. Había caminado con Jesús por los caminos de Galilea, había presenciado los milagros, escuchado las enseñanzas, y ahora, frente a esta audiencia gentil, daba testimonio de todo aquello. Habló de la cruz, de cómo los líderes religiosos y las autoridades romanas conspiraron para eliminar a Jesús, colgándolo en un madero como si fuera un criminal común. La injusticia más grande de la historia, el inocente muriendo por los culpables. Pero la historia no terminó en aquella colina llamada Gólgota. Pedro continuó con la verdad más poderosa jamás proclamada. Dios lo resucitó al tercer día. La muerte no pudo retenerlo. La tumba no pudo contenerlo. El poder de la resurrección rompió las cadenas y Jesús emergió victorioso.
Y Dios permitió que se apareciera a testigos escogidos de antemano, testigos que comieron y bebieron con Él después de su resurrección. Pedro era uno de ellos. Había tocado al Cristo resucitado, había compartido alimentos con Él. Pedro miró directamente a los ojos de Cornelio y de cada persona reunida. Él nos mandó que predicáramos al pueblo y que testificáramos que Él es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. Jesús no era simplemente un maestro inspirador. Era el juez supremo, designado por Dios mismo. Cada persona algún día estaría frente a Él. Pero Pedro no se detuvo en el juicio. Continuó con la esperanza. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Ahí estaba la esencia del Evangelio. Perdón. No a través de rituales complicados, no mediante el cumplimiento exhaustivo de leyes, no por pertenecer a cierta etnia, solo por fe en Jesucristo. Ese era el mensaje que se predicaba por primera vez en la historia a una audiencia completamente gentil. El perdón de pecados en el nombre de Jesús, accesible para cualquier persona que creyera. La gracia de Dios se extendía más allá de todas las fronteras humanas. Cornelio escuchaba absorto. Su familia, sus amigos, sus sirvientes captaban cada palabra. Algo profundo sucedía en el interior de cada uno. No era solo información entrando en sus mentes, era la verdad divina penetrando en sus corazones, transformándolos desde adentro. El Espíritu Santo estaba preparando el terreno para lo que vendría a continuación. Pedro seguía hablando, palabra tras palabra, verdad tras verdad. Explicaba cómo las profecías antiguas señalaban hacia Jesús, cómo toda la historia de Israel convergía en este momento de revelación divina. Pero no sabía que no terminaría su sermón de la manera convencional, porque el cielo estaba a punto de interrumpirlo de una forma que nadie esperaba. Pedro aún hablaba cuando sucedió, sin previo aviso, sin ritual preparatorio, sin imposición de manos. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Descendió literalmente, tal como había descendido sobre los apóstoles el día de Pentecostés en Jerusalén, con la misma intensidad, con el mismo poder sobrenatural. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro desde Jope quedaron atónitos, completamente impactados, porque el don del Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles, sobre personas que no estaban circuncidadas, que no habían pasado por los rituales de conversión tradicionales. Y la evidencia era innegable. Los oían hablar en lenguas que nunca habían aprendido y alabar a Dios con expresiones que brotaban directamente del Espíritu. El mismo fenómeno que había marcado el nacimiento de la iglesia en Jerusalén ahora se manifestaba en la casa de un centurión romano en Cesarea. Dios estaba confirmando de la manera más dramática posible que su gracia no conoce fronteras. Imagina la escena. Una casa llena de personas siendo tocadas simultáneamente por el poder de Dios. Voces elevándose en adoración espontánea. Idiomas que nunca habían estudiado fluyendo con naturalidad sobrenatural. Lágrimas de júbilo corriendo por rostros transformados. El cielo había descendido literalmente sobre esa habitación en Cesarea. Cornelio, el soldado que oraba en silencio mientras sus compañeros buscaban placeres mundanos, estaba siendo lleno del Espíritu de Dios. No por ser judío, no por seguir meticulosamente todos los rituales religiosos, sino por su fe, por su corazón abierto ante la verdad divina, porque Dios no evalúa según el origen étnico, sino según la fe auténtica. Este fue el primer gentil convertido en recibir el Espíritu Santo de una manera tan clara y públicamente verificable, y fue una prueba irrefutable de que el Evangelio de Cristo era para todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas. Dios no hace acepción de personas.
Esta verdad ya no era solo una declaración teológica abstracta, era una realidad tangible manifestándose ante testigos que nunca olvidarían lo presenciado. Pedro miró a su alrededor, todavía asimilando la magnitud de lo que sucedía. Entonces formuló la pregunta que marcaría este momento como un punto de inflexión en la historia. ¿Quién puede negar el agua e impedir que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? La respuesta era obvia. Nadie podía negarla. El milagro en casa de Cornelio fue una declaración divina inequívoca, un hito que Dios mismo trazó en la historia de la salvación. Desde ese día en adelante, nadie podría afirmar que el Evangelio tenía límites. Pedro ordenó sin hesitación que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Allí mismo, ese mismo día, sin convocar debates teológicos, sin formar comités para evaluar su dignidad espiritual. El Espíritu Santo ya se había manifestado. La decisión divina estaba tomada. Trajeron agua y uno a uno fueron bautizados. Cornelio descendió a las aguas. Su esposa, sus hijos, sus amigos íntimos, sus sirvientes, todos aquellos que habían creído, no porque siguieran la ley de Moisés, no porque estuvieran circuncidados, sino porque creían en Jesucristo, y eso era más que suficiente. Aquel bautismo fue mucho más que un acto simbólico. Fue la ruptura oficial de una barrera que había existido durante casi 2000 años. Fue la inauguración de una nueva era, la era en la que judíos y gentiles son un solo pueblo en Cristo. La era en la que ya no existe división entre las naciones cuando se trata de la salvación. Los hermanos judíos que estaban con Pedro fueron testigos presenciales de todo. Vieron descender al Espíritu Santo con sus propios ojos. Escucharon las lenguas y las alabanzas. Presenciaron el bautismo. Y sabían que tendrían que regresar a Jerusalén y contar lo que habían visto, porque esto cambiaría todo el panorama de la fe. Cornelio le pidió a Pedro que se quedara algunos días, y Pedro aceptó. Permaneció en aquella casa que acababa de convertirse en la primera congregación gentil. Comió con ellos, compartiendo la mesa sin las restricciones que antes habían definido su vida. Les enseñó más sobre Jesús, profundizando en las verdades del Evangelio. Fortaleció la fe de aquella familia recién nacida en Cristo. Pedro quería asegurarse de que estuvieran firmemente arraigados en la verdad. Les explicó más sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas, su amor por los marginados. Les habló de la comunidad de creyentes que estaba creciendo, de cómo debían amarse unos a otros, de cómo el Espíritu Santo los guiaría. Cada día juntos fortalecía los cimientos de su nueva fe. Pero mientras aquellos días transcurrían en paz y enseñanza en Cesarea, Pedro sabía que pronto tendría que regresar a Jerusalén. Y sabía también que lo que había sucedido en casa de Cornelio no sería recibido sin cuestionamientos. Aunque el cielo había hablado claramente, no todos entenderían inmediatamente. Cuando finalmente Pedro regresó a Jerusalén, acompañado por los testigos judíos que habían presenciado todo, las noticias ya habían llegado antes que él. Los apóstoles y los hermanos en Judea habían oído que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y no todos estaban celebrando. Cuando Pedro llegó, los creyentes de la circuncisión lo criticaron directamente. «Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos», le dijeron con tono acusatorio. Para ellos, esto era una violación grave de las tradiciones que habían definido su identidad durante generaciones. No cuestionaban que los gentiles pudieran salvarse, sino que un judío entrara en su casa y compartiera la mesa con ellos. Pedro no respondió con defensa emocional ni con argumentos teológicos abstractos. Simplemente contó lo sucedido, paso a paso, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Les relató la visión en Jope,
la sábana que descendía del cielo con animales impuros, la voz que le ordenó matar y comer, su propia resistencia inicial, la corrección divina repetida 3 veces: no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Les contó cómo el Espíritu Santo le habló directamente mientras los 3 hombres llegaban a la puerta, cómo le ordenó ir con ellos sin dudar, cómo llegó a Cesarea con 6 hermanos judíos como testigos, cómo Cornelio les relató la visita del ángel y la instrucción de llamar a Pedro. Entonces Pedro llegó al momento crucial de su relato. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. No hubo duda en su voz. No hubo vacilación. Era un hecho verificable por múltiples testigos. Pedro continuó: entonces recordé las palabras del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Silencio. Un silencio profundo llenó la habitación. Los que habían criticado a Pedro quedaron sin palabras. No había argumento contra la obra evidente del Espíritu Santo. No había tradición que pudiera anular lo que Dios mismo había confirmado. Finalmente, el silencio se rompió, no con más críticas, sino con alabanza. Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. La resistencia se transformó en adoración. La crítica se convirtió en celebración, porque cuando Dios actúa, no hay tradición humana que pueda mantenerse en pie contra su propósito. El silencio que siguió a aquella declaración fue ensordecedor. Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Las palabras resonaron en las paredes de aquella habitación en Jerusalén como un trueno que anuncia una tormenta que cambiará el paisaje para siempre. Pero no todos celebraban. Algunos guardaban un silencio incómodo, procesando lo que significaba esta nueva realidad. Durante casi 2000 años, la promesa de Abraham había pertenecido exclusivamente a un pueblo. Y ahora, en un solo día, en una sola casa, Dios había destrozado las barreras que generaciones enteras habían construido piedra por piedra. Pedro permaneció en Jerusalén, sabiendo que su testimonio necesitaba ser escuchado una y otra vez. Porque esta no era solo una historia más de conversión. Era la declaración de guerra contra todo sistema religioso que pretendiera limitar la gracia de Dios. Y los que habían vivido toda su vida dentro de esos límites necesitaban tiempo para asimilarlo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, algo se movía en las sombras. Algo que los apóstoles en Jerusalén todavía no podían ver completamente. En Cesarea, la casa de Cornelio se había convertido en un punto de ignición. Otros soldados romanos, hombres acostumbrados a matar en nombre del César, comenzaban a preguntar por el Dios que había llenado a su centurión con un poder que ninguna espada podía dar. Comerciantes griegos que habían oído los rumores llegaban con curiosidad. Esclavos que servían en casas romanas escuchaban por primera vez que existía un amor más grande que el de sus amos. La noticia se extendía como fuego en pasto seco, y nadie podía apagarla. Imagina lo que esto significaba. Durante generaciones, los gentiles interesados en el Dios de Israel habían tenido que pagar un precio casi imposible. La circuncisión era solo el inicio. Luego venían las leyes dietéticas que los separaban de sus familias, el estudio del hebreo, el rechazo de su propia cultura. Muchos comenzaban el camino, pero pocos llegaban al final. La puerta era demasiado estrecha, demasiado pesada. Pero ahora, gracias a lo que había ocurrido en casa de Cornelio, la puerta estaba completamente abierta. Y lo que estaba a punto de suceder haría que esa puerta nunca pudiera cerrarse nuevamente.
A cientos de kilómetros al norte, en una ciudad donde el pecado y la religión bailaban juntos en las calles, algo estaba por explotar. Antioquía de Siria, la tercera ciudad más importante del imperio, un lugar donde culturas chocaban, donde idiomas se mezclaban, donde los dioses de 1000 naciones competían por atención. Era el último lugar donde esperarías que naciera una revolución espiritual. Y precisamente por eso Dios lo eligió. Algunos creyentes que habían huido de la persecución en Jerusalén llegaron a Antioquía llevando consigo las noticias sobre Cornelio. Al principio seguían el patrón seguro, predicar solo a los judíos, pero la historia del centurión romano no los dejaba en paz. Si Dios había aceptado a un soldado incircunciso, llenándolo con el Espíritu Santo sin pasar por ningún ritual judío, ¿por qué seguir limitando el mensaje? Entonces sucedió algo que sacudiría los cimientos del mundo religioso. Creyentes de Chipre y Cirene, hombres que habían visto demasiado como para seguir jugando seguro, tomaron una decisión radical. Comenzaron a predicar directamente a los griegos de Antioquía, no a griegos convertidos al judaísmo, no a gentiles temerosos de Dios que asistían a las sinagogas, a griegos paganos, a hombres y mujeres que adoraban a Zeus, a Apolo, a Artemisa, personas que nunca habían oído un salmo, que no conocían a Moisés, que no sabían nada sobre el Dios de Israel. Les hablaron de Jesús, de su muerte brutal en una cruz romana, de su resurrección imposible, de su poder para transformar vidas. Y lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. La mano del Señor estaba con ellos. Un gran número creyó. No poco a poco, no tímidamente, en masa. Griegos que nunca habían pisado una sinagoga, que comían cerdo sin pensarlo 2 veces, que vivían sumergidos en la cultura pagana, comenzaron a entregar sus vidas a Cristo. La iglesia de Antioquía explotó en crecimiento, y era diferente a todo lo que existía. No era una extensión del judaísmo. Era algo completamente nuevo, judíos y griegos adorando juntos, esclavos y libres compartiendo la mesa, ricos y pobres llamándose hermanos. Las barreras que habían dividido a la humanidad durante siglos se desmoronaban una por una. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén, los apóstoles sabían que necesitaban enviar a alguien, pero tenía que ser la persona correcta, alguien con corazón abierto. Alguien que pudiera ver más allá de las tradiciones, alguien que celebrara la obra de Dios en lugar de intentar controlarla. Escogieron a Bernabé, un hombre cuyo nombre significaba hijo de consolación. Un levita de Chipre que entendía tanto la mentalidad judía como la gentil. Lo enviaron para investigar, pero también para fortalecer. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio lo que estaba sucediendo, no pudo contener la emoción. Vio judíos y griegos orando juntos, sin división. Vio el amor genuino fluyendo entre personas que en otro contexto se habrían despreciado. Vio el poder del Espíritu Santo manifestándose sin respetar las categorías humanas, y se regocijó con cada fibra de su ser. Pero Bernabé era sabio. Reconoció que aquella iglesia explosivamente creciente necesitaba fundamentos sólidos, necesitaban enseñanza profunda, y supo exactamente a quién buscar. Viajó a Tarso a buscar a un hombre que había sido su enemigo, Saulo, el fariseo que había perseguido a la iglesia con una violencia que todavía daba escalofríos. El hombre que había presenciado el apedreamiento de Esteban con aprobación, pero que había tenido un encuentro con Cristo en el camino a Damasco que lo había destrozado y reconstruido completamente. Saulo había pasado años en relativo aislamiento, procesando lo que le había sucedido, estudiando las Escrituras bajo una luz completamente nueva,
viendo cómo cada profecía, cada símbolo, cada historia apuntaba a Jesús. Bernabé lo trajo a Antioquía, y juntos, durante un año completo, enseñaron a multitudes. Día tras día, verdad tras verdad, construyeron los cimientos de una comunidad que cambiaría el mundo. Fue en Antioquía donde sucedió algo que marcaría la identidad del movimiento para siempre. Los habitantes de la ciudad, observando a este grupo peculiar de personas que no encajaban en ninguna categoría religiosa existente, comenzaron a llamarlos con un nombre nuevo: cristianos. No era un término que ellos mismos eligieron. Fue casi un apodo burlón al principio: seguidores de Cristo. Pero lo llevaron con orgullo, porque ya no eran judíos intentando seguir a Jesús dentro del judaísmo, ni gentiles tratando de convertirse al judaísmo. Eran algo completamente nuevo. Eran cristianos. La iglesia de Antioquía brillaba con una diversidad que reflejaba el corazón de Dios. Sus líderes venían de trasfondos que nunca deberían haberse mezclado: Bernabé, el levita; Simeón, llamado Níger; Lucio de Cirene; Manaén, que había crecido con Herodes el tetrarca; y Saulo, el fariseo convertido. Esta diversidad no era accidental, era profética, porque mostraba exactamente lo que Dios había declarado en casa de Cornelio: que no hace acepción de personas, que su gracia cruza todas las fronteras humanas. Pero lo más significativo todavía estaba por venir. Mientras la iglesia ayunaba y adoraba, el Espíritu Santo habló con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Después de más ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y así comenzaron los viajes misioneros que llevarían el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. Bernabé y Saulo navegaron primero a Chipre, luego fueron a Galacia, estableciendo iglesias en ciudades donde el nombre de Jesús nunca había sido pronunciado: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. En cada lugar, el mismo mensaje que se había confirmado en casa de Cornelio resonaba con poder: salvación para todos los que creen. En cada ciudad enfrentaban oposición feroz, especialmente de aquellos que insistían en que los gentiles debían circuncidarse primero, que debían convertirse al judaísmo antes de poder ser cristianos. Pero Pablo, como Saulo, comenzó a ser llamado, y Bernabé se mantenían firmes, porque habían visto la verdad que Dios había revelado. Iglesias brotaron en lugares completamente paganos. El Evangelio penetró en culturas que nunca habían tenido contacto con el judaísmo. Ídolos que habían sido adorados durante siglos fueron abandonados. Templos que habían visto sacrificios sangrientos a dioses falsos quedaron vacíos. Vidas fueron transformadas de maneras que nadie podría haber imaginado. Y todo porque un soldado romano había orado con fe sincera. Todo porque un apóstol judío había obedecido una visión que destrozó sus convicciones más arraigadas. Todo porque Dios había decidido que era hora de derribar los muros. Los ecos de aquella experiencia en casa de Cornelio resonaban en cada conversión gentil, en cada iglesia establecida, en cada barrera cultural que caía. Lo que Dios había iniciado era imparable, no dependía de tradiciones humanas, no podía ser contenido por reglas religiosas, dependía únicamente del poder del Espíritu Santo. Pero no todos estaban celebrando. Años después, cuando la controversia sobre la circuncisión amenazaba con dividir la iglesia, se convocó un concilio en Jerusalén. Los líderes de todas las iglesias se reunieron para resolver esta cuestión de una vez por todas. La tensión en aquella habitación era palpable. De un lado, aquellos que insistían en que los gentiles debían seguir toda la ley de Moisés. Del otro,
aquellos que creían que la fe en Cristo era suficiente. El futuro del cristianismo pendía de un hilo. Pedro se levantó, y con la autoridad de quien había visto lo imposible hacerse realidad, recordó aquel día en Cesarea. Relató cómo Dios había dado testimonio a favor de los gentiles, otorgándoles el Espíritu Santo, purificando sus corazones por la fe. Entonces hizo la pregunta que silenciaría a todos los opositores. ¿Por qué ahora ponen a prueba a Dios, queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y declaró la verdad que definiría el cristianismo para siempre. Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos. Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, estuvo de acuerdo. Citó a los profetas que habían predicho exactamente esto, que Dios restauraría el tabernáculo de David para que todas las naciones buscaran al Señor. La decisión fue clara. No se impondrían cargas innecesarias sobre los gentiles convertidos. La puerta que Dios había abierto en casa de Cornelio permanecería abierta para siempre. Y cada vez que alguien de cualquier nación, de cualquier trasfondo, se acerca a Cristo sin tener que cambiar primero su identidad cultural, está caminando por la puerta que un soldado romano abrió con su fe sincera. Esta verdad desafía nuestras propias concepciones sobre quién merece la gracia de Dios. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia, su trasfondo, su profesión o su historia? ¿Cuántas veces construimos barreras invisibles que determinan quién está cerca de Dios y quién está lejos? Pero la historia de Cornelio destruye todas esas barreras. Dios a menudo nos pide que crucemos fronteras incómodas. Puede pedirnos que hablemos con personas que normalmente evitaríamos. Puede pedirnos que compartamos el Evangelio en lugares donde nunca imaginamos ir. Puede pedirnos que dejemos de lado prejuicios que hemos mantenido durante años, y cuando lo hace, nos da la gracia para obedecer, tal como se la dio a Pedro. El impacto de Cornelio se multiplicó de formas que él mismo nunca imaginó. Después de que la iglesia de Jerusalén aceptó que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo, el Evangelio comenzó a fluir con libertad hacia todas las naciones. La noticia llegó a Antioquía, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Allí, creyentes de Chipre y Cirene comenzaron a predicar deliberadamente a los griegos. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén, enviaron a Barnabé para investigar. Él vio la gracia de Dios obrando y se regocijó. Fue a Tarso a buscar a Pablo y lo trajo a Antioquía. Durante todo un año enseñaron a grandes multitudes, y fue allí donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. La iglesia de Antioquía se convirtió en el primer gran centro misionero del cristianismo. Fue desde allí que el Espíritu Santo comisionó a Pablo y Bernabé para los viajes misioneros que llevarían el Evangelio a través de Asia Menor, Grecia y finalmente hasta Roma. Todo esto fue posible porque Cornelio abrió la puerta. Esta iglesia era diversa, comprometida con la oración, generosa con los necesitados y obediente al Espíritu Santo. Tenía profetas y maestros de diferentes orígenes: Barnabé, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Esta diversidad era su fortaleza. Antioquía se convirtió en la base para que el reino de Dios alcanzara los confines de la tierra, cumpliendo las palabras de Jesús. Y todo comenzó con un soldado romano que oró en Cesarea. La historia de Cornelio es mucho más que un relato antiguo. Es una de las lecciones espirituales más profundas de la Biblia. Un soldado romano, un gentil, un hombre que según las tradiciones humanas no tenía derecho a estar cerca de Dios.
Y sin embargo, fue él quien conmovió los cielos con sus oraciones. Cornelio no esperó a tener todas las respuestas antes de buscar a Dios. No esperó a ser aceptado por los religiosos de su época. Simplemente oró, ayunó, dio limosna, vivió una fe genuina. Y Dios le respondió con plenitud, con el Espíritu Santo mismo. Esta historia nos enseña que Dios no busca la perfección, sino la sinceridad. No le importan los títulos, sino la humildad. Cornelio demostró que la fe que asombra al cielo no necesita un pedigrí espiritual, solo necesita ser auténtica. Mientras muchos judíos que tenían las Escrituras, los profetas y el templo rechazaron a Jesús, un soldado romano que no tenía nada de eso abrió su corazón y fue lleno del Espíritu Santo. Esto nos interpela. ¿Buscamos a Dios con intensidad o confiamos en nuestra religiosidad? La casa de Cornelio se convirtió en la primera iglesia gentil, el lugar donde el Evangelio cruzó lo que parecía una barrera infranqueable. Y desde allí, el cristianismo se extendió por todo el mundo hasta llegar a donde estás ahora. Todo comenzó con un hombre que nunca dejó de orar. Cornelio rara vez es recordado cuando se habla de los hombres usados por Dios. No escribió cartas como Pablo, no predicó como Pedro, no realizó milagros como los apóstoles, pero hizo algo igual de poderoso. Creyó, y su fe abrió puertas que habían permanecido cerradas durante generaciones. El legado de Cornelio es sencillo pero eterno, el poder de la oración sincera. Oró sin saber si sería escuchado y lo fue. Buscó sin saber si sería hallado y lo fue. Llamó sin saber si la puerta se abriría y se abrió, no solo para él, para todos nosotros. Cornelio vestía armadura romana, pero su corazón pertenecía al Dios de Israel. Comandaba soldados, pero era siervo del Altísimo. Tenía autoridad sobre los hombres, pero se sometía a la voz divina. El uniforme no define quién eres, sino la fe. Dios puede usarte donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu familia, en tu rutina. No necesitas ser pastor ni misionero para influir en el reino de Dios. Solo necesitas ser fiel. Cornelio se convirtió en el puente entre el cielo y los gentiles, prueba viviente de que la gracia de Dios no conoce fronteras. Y aquí está la verdad que prometí revelar. Dios no buscaba a alguien perfecto para abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. Buscaba a alguien disponible. Cornelio estaba disponible. Y eso marcó la diferencia. Si hoy te sientes lejos de Dios, recuerda a Cornelio. Si crees que tu pasado te descalifica, recuerda a Cornelio. Si crees que Dios no escucha tus oraciones, recuerda a Cornelio. Él no era especial, pero su fe sí lo era, y su fe asombró al cielo. Personajes bíblicos poco conocidos como Cornelio nos enseñan que la obra de Dios en secreto es tan poderosa como la que se muestra en público, que el soldado que ora en silencio puede lograr más que el predicador que grita entre la multitud. Cuando la fe habla, el cielo escucha siempre. Nuestra fe sorprende al cielo o vivimos una religiosidad mecánica, sin vida, sin poder, sin impacto. Cornelio nos enseña que Dios responde a la fe genuina, a la oración sincera, a la búsqueda verdadera. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, Dios no hace acepción de personas. Si clamas a Él, te oirá. Si lo buscas, lo encontrarás. Si le abres tu corazón, entrará. Tal como entró en la casa de Cornelio, tal como llenó a esa familia con el Espíritu Santo. Así que hoy te invito a hacer como Cornelio. Ora con sinceridad, no con palabras memorizadas. Busca a Dios con fervor. Sé generoso, sé humilde, y observa cómo el cielo se manifiesta, porque cuando actuamos con fe, Dios actúa con poder. El Dios que escuchó las oraciones de Cornelio hace 2000 años es el mismo Dios que escucha tus oraciones hoy.
El Espíritu Santo que descendió sobre aquella casa en Cesarea, sigue descendiendo sobre corazones abiertos ahora. La gracia que rompió barreras entre judíos y gentiles sigue rompiendo barreras hoy, barreras de raza, de clase social, de nacionalidad, de pasado. Si esta historia te conmovió, deja un comentario que diga: mi fe asombrará al cielo. Quiero leer tu comentario. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora. Activa las notificaciones, porque cada día te traemos historias bíblicas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios no se fija en el origen, sino en el corazón, que la gracia no tiene límites, que el Evangelio es para todos. Y recuerda, no necesitas ser perfecto para que Dios te use. Solo necesitas ser sincero como Cornelio, el soldado que sorprendió al cielo. Que la fe de este centurión inspire la tuya, que su obediencia motive tu obediencia, que su búsqueda sincera te anime a buscar con la misma intensidad. Porque cuando oras con fe, cuando vives con generosidad, cuando buscas a Dios con todo tu corazón, el cielo responde, siempre responde. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta historia transforme tu perspectiva sobre la gracia de Dios y te anime a vivir con la misma fe sincera que conmovió el cielo en Cesarea hace 2000 años.